escuela dominical. Vamos a continuar el tema que tenemos ahí todavía a la mitad. El juicio final. Vamos a ver exactamente qué cosa es el juicio final, cuál es el propósito. Hoy vamos a estudiar específicamente el propósito del juicio final. Vamos a ver cuál es el propósito que Dios tiene para este evento que va a ocurrir. Sabemos que es algo que está planeado y sabemos que va a ocurrir así porque Dios ya lo reveló en su palabra en varios textos. Vamos a estudiar hoy y vamos a ver exactamente cómo va a ocurrir, al menos a nivel general. Le vamos a ver las profecías que están en el Antiguo Testamento y también en el Apocalipsis. Si me pueden acompañar en oración para dejar este tiempo en las manos de Dios. Padre bendito, Padre amado, Padre celestial, gracias por todo tu amor, tu misericordia, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Sabemos que tú provees estos tiempos, Señor, y tú, Señor, te vas a glorificar. Úsame como instrumento, Señor. Te pido, Señor, que nuestra veneración, Señor, hacia ti, Señor, no sea una tradición aprendida de memoria, Señor. Que no haya hipocresía, Señor, en nuestras palabras, sino que realmente tengamos un corazón contrito y humillado. Que sea nuestro corazón hablando, pero también anhelando conocerte más y más todos los días. Dejo este tiempo en tus manos, Señor, y que todo lo que hagamos el día de hoy realmente sea para darte gloria y honra a ti. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Bueno, es sabido que el juicio final está asociado al Apocalipsis y normalmente las personas hemos pensado que es un momento de castigo. Va a ser un momento para que Dios vea la condición del corazón de cada uno de nosotros. Pero la verdad es que no es así. Realmente Dios conoce la condición final de cada uno de nosotros, de nuestros corazones. Así que va a tener lugar para que Dios exhiba su gloria a la humanidad, demostrando simultáneamente su justicia y su misericordia. Ese va a ser el propósito. Si me acompañan a Salmos 96, vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Salmos 96, 13. Dice Salmos 96, 13. Delante del Señor, porque Él viene a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su fidelidad. Dice que el Señor va a juzgar a los pueblos con justicia. Va a ser un juicio justo. Y en Hechos 17, creo que estaba ahí, el Hechos 17, en 17:31. Vamos a ver si... Ok, ya lo tenemos ahí. Hechos 17:31. Dice, porque Él, o sea, el Señor, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. El único hombre que ha resucitado entre los muertos y que Dios ha puesto ha sido Cristo. ¿Verdad? Entonces ya tenemos cómo va a ocurrir. Va a ser a través de Cristo y es algo en un evento en el que Dios va a mostrar su justicia y su misericordia de forma simultánea. Así que, como dice acá, el Hechos 17:31, porque Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia. Va a ser un juicio enteramente justo. Cada persona sea destinada a gloria eterna o a condenación eterna será tratada con la mayor justicia en el juicio final que en cualquier otro tiempo. Porque, como podemos ver en Primera de Pedro, dice que con Dios no hay favorito. No hay favorito con Dios. Si me acompañan ahí a Primera de Pedro 1:17.
Primero de Pedro 1:17 dice, ok, dice, y si invocaran al Padre, a aquel que imparcialmente juzga, según la obra de cada uno. Así que Dios juzgará con imparcialidad. No tiene favorito Dios. Así que en el juicio final, todos vamos a ser tratados con la mayor justicia posible. ¿Por qué? Porque Dios es santo, Dios es justo y Dios es fiel. Dios es inmutable, no cambia. Entonces su fidelidad la vamos a ver ahí también en el juicio final. Igual en Romanos 2:11. Vamos a ver lo mismo. Dios no tiene favorito. Dios no tiene favoritos. Esa es una característica de Dios. Dios es fiel, justo. Dice en Romanos 2:11, porque en Dios no hay acepción de personas. Dios no tiene favoritos. Dios va a juzgar las obras de cada uno de nosotros, sean basadas en la justicia de Cristo o no. Ahí vamos a decir, ¿es bueno o malo? No. Si son basadas en la justicia de Cristo o no. Ese va a ser el criterio. Así que Dios va a ser glorificado y ahí todos vamos a clamar, aleluya, la gloria y el poder son de nuestro Dios, pues sus juicios son verdaderos y justos. Eso dice Apocalipsis 19:1 y 2. Sus juicios son verdaderos y justos. Así que, como sabemos, estamos absolutamente seguros que hay un juicio final, vamos también a tener la certeza de que el universo de Dios es justo y que satisface nuestro sentido interno de la necesidad de justicia en el mundo. Ese juicio final nos asegura que independientemente de lo que suceda, Dios tiene las riendas, Dios tiene el control en todo momento y a la larga llevará a fin apropiado toda situación. Y en Colosenses 3:25, Pablo escribe que el que hace el mal pagará por su propia maldad. Y en eso no hay favoritismos. Otra vez, Dios no tiene favorito. Dios es justo. ¿Sí? Cada quien va a pagar por su propia maldad. El que ha hecho lo malo ante los ojos de Dios va a tener que responder por eso que ha hecho. Por otro lado, fíjense bien, ¿qué ocurre cuando un hermano o una persona, independientemente si es un hermano en Cristo o no, comete una falta en contra de nosotros? Igual. Entonces, a la luz de ese juicio final, los cristianos debemos perdonarnos libremente los unos a los otros. Si hay un hermano que nos hizo daño, pecó en contra de nosotros de alguna manera, de forma consciente o no, nosotros tenemos que perdonarnos. Igual, si nosotros hemos hecho algo en contra de un hermano, también tenemos que ir y pedir perdón. Eso es lo que establece la palabra de Dios. Porque al final sabemos que toda cuenta quedará juzgada en ese día y todos los males serán puestos a la luz. Todo lo que hayamos hecho, si es algo que agrada a Dios o no, va a quedar expuesto. Recuerdo que cuando hemos hablado de estos temas, una persona decía en un grupo pequeño que tenía temor que sus pecados fueran expuestos, porque decía, van a estar expuestos así, como la pantalla que vemos acá, ahí van a estar expuestos todos los pecados de cada uno de nosotros, y todas las personas que estemos ahí, vamos a ver eso. Entonces ella tenía temor, pero eso es más moralismo que realmente ser creyente, porque si me da miedo que todos sepan toda la maldad que hay en mi corazón, entonces estoy preocupado por la opinión de la gente, no por la opinión de Dios. Porque al final Dios sí conoce mi corazón. Las personas no. Las personas pueden ver que me comporto de una manera, pero Dios sabe y conoce mi corazón. Así que, debido a que hay un juicio final, los cristianos no debemos tratar de vengarnos a nosotros mismos, sino más bien dejar el castigo en las manos de Dios. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Eso lo encontramos en Romanos 12:19.
Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que recordemos que cuando nos hacen algo malo, podemos llevar a Dios el deseo de justicia. Podemos pedirle a Dios que obre a nuestro favor. Porque podemos tener la confianza de que el castigo debido al ofensor van a ocurrir dos cosas. Si una persona nos ofende, van a ocurrir dos cosas. O el castigo va hacia el ofensor por toda la eternidad, o ese castigo va sobre los hombros de Cristo. ¿Cómo así? Si la persona que pecó contra nosotros es un creyente, Dios ya absorbió esos pecados. Nuestro deber, nuestra obligación es perdonarnos o pedir perdón, sabiendo y reconociendo que todo eso va sobre los hombros de Cristo, porque Cristo pagó por tus pecados y los míos. Pero si no es un creyente, Dios lo va a hacer pagar en el juicio final. Hemos visto muchas veces personas que hacen cosas muy malas y no hay castigo. Decimos, pero si esa persona es mala y no hay castigo. Sí, pero eso no significa que no va a quedar absuelta. Eso significa que si es un no creyente, en el juicio final va a tener su recompensa. Recordemos que la vida espiritual es eterna, la vida terrenal es pasajera. Vamos a tener un periodo nosotros de 80, 100, 120 años, no sé cuánto tiempo Dios disponga de cada uno de nosotros, pero la vida espiritual es eterna. Igual el castigo va a ser eterno. Así que nuestro deseo de justicia tiene que llevarnos a Dios. Podemos llevar a Dios ese deseo de justicia y les aseguro que Dios es justo y fiel y va a hacer justicia a favor de nosotros. Como les decía, si es un creyente, nuestra obligación es perdonarlo. ¿Por qué? Porque Dios ya lo perdonó él también. Pero si no es creyente, Dios va a cobrar esa falta cuando sea el momento, o en esta vida, o en la vida venidera, o en el juicio final. Igual recordemos que cuando actuamos de esa manera, estamos siguiendo el ejemplo de Cristo. En primera de Pedro 2:23. Vamos a ver qué nos dice primera de Pedro 2:23. Dice desde el 21, porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándole ejemplo para que sigan sus pasos. El 22, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. Y el 23, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Al final nosotros lo que podemos hacer es encomendarnos a aquel que juzga con justicia. Eso fue el ejemplo que nos dejó Cristo. Tampoco significa que si una persona nos está lastimando estemos ahí aguantando y aguantando. Eso no es el punto. El punto es que si alguien peca en contra de nosotros de una forma deliberada, podemos perdonarlo y podemos pedir justicia a Dios. Pero si es algo que está atentando con nuestra seguridad, es mejor retirarse. Perdonarlo, pero es mejor retirarse. Es mejor alejarse de la persona que nos hace mal. Si hay que poner una barrera moral, pones una barrera moral, o cambias de calle, cambias de trabajo, si es un jefe, si es un vecino, pues salís por el otro lado. La idea es que los pecados que cometan en contra tuya, vos los lleves a Cristo. Pero, insisto, si es algo que amenaza tu seguridad, es mejor actuar no atacando a la otra persona, sino evitando el conflicto, poniendo todo en las manos de Dios. También el juicio final nos provee de motivación para vivir todos los días en obediencia a Dios y de esa manera acumular, decía Mateo, tesoros en el cielo. Mateo 6:20. Mateo 6:20. En mi Biblia sale un subtema acá, en el 19 dice el verdadero tesoro. Y el 20 dice, no acumulen tesoros
perdón, desde el 19. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el herrumbre destruyen, y donde los ladrones penetran y roban. El 20. Si no acumulen tesoros en el cielo, que ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde los ladrones no penetran y roban. Así que podemos tener esa motivación para vivir todo nuestro día en obediencia a Dios. Así que, aun cuando esos tesoros no nos hagan ganar salvación, pero sí podemos vivir con ese anhelo, con ese deseo. Siempre vivir en obediencia a Dios siempre es lo mejor que puede hacer cualquier creyente. Así que, a pesar que esos tesoros no nos van a hacer ganar salvación, nos van a permitir recibir recompensa por el bien que hayamos hecho en el futuro. Así que el juicio final también nos provee un estímulo para decirle a otros las buenas nuevas de Jesús. Nos permite un estímulo para el evangelismo. La demora del retorno de Cristo y el juicio final se deben a que Dios no desea que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Como hemos visto en el último tema, sabemos que el juicio final va a llegar en un momento, con milenio, sin milenio, un milenio antes, un milenio después. No importa, cualquiera de las tres posturas que tengamos a nivel personal, sabemos que el juicio va a llegar, pero Dios no ha desatado toda su ira, Dios no ha puesto el juicio o no ha hecho venir el juicio, esperando que todos se arrepientan. Así que todos los que creen en Jesús deben proclamarlo a otros el Evangelio. Las claras advertencias de la Biblia del juicio final deben animar a los no cristianos a dejar su pecado y mirar a Jesús para su salvación. Así que el juicio final realmente no debe motivarnos a nosotros a miedo, a incertidumbre, todo lo contrario. Si vivimos en Cristo, el juicio final va a ser el momento culminante de este proceso de santificación. Santificación continua, el momento en que Cristo vuelva, vamos a encontrarnos con Él, vamos a recibir salvación eterna, vamos a vivir una nueva vida y vamos a estar con Él gozando de su presencia. Dice el Apocalipsis que lo vamos a ver cara a cara. Vamos a ser, dice, semejantes a Él. Vamos a ver muchas cosas, vamos a tener un cuerpo glorificado. Van a haber muchas características nuevas, no van a haber enfermedades, no van a haber muchas cosas. Todo el mal termina, recuerden Apocalipsis 20, Satanás, el mal, las enfermedades, todo eso es vencido por Cristo. Y luego viene la nueva vida en Cristo. A manera de reflexión, si me acompañan a Jeremías 33, Jeremías 33, 15. El texto está ahí, pero siempre es bueno que lo leamos. Jeremías 33, 15. Dice, en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar de David un renuevo justo, y él hará juicio y justicia en la tierra. Dice, hará juicio y justicia. Claramente Jeremías ahí está hablando de Cristo, que es del linaje de David, pero la primera venida tuvo otro propósito. La segunda venida es la de juicio y justicia. Si me acompañan a Isaías 61, hay un par de libros atrás, creo. Podemos ver un poco más claro esto. Ok. Entonces, en Lucas 4, 18 al 20, Jesús repite estas palabras.
Dice, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. ¿Verdad? Y luego dice, para proclamar el año favorable del Señor. Y luego cierra el rollo. Esa es la primera venida. Isaías está profetizando las dos venidas en esos dos versículos. En la primera, Jesús hizo sanaciones, liberó personas de la esclavitud del pecado, liberó personas de la esclavitud física, como hemos visto en Lucas, sanando a la mujer con el flujo, sacando demonios, etc. Y luego dice para proclamar el año favorable de Dios. Y luego cierra el rollo. Si continuamos la lectura, dice, y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. ¿Verdad? Eso dice ahí el texto. Entonces, Jesús lee, dice el relato en Lucas 4, que le pasan el rollo del libro de Isaías y él comienza a leer y llega hasta ahí. Y luego dice, el día de la venganza de nuestro Dios, ese ya su segunda venida. Y si nos vamos a Apocalipsis 21, ya el penúltimo versículo de la Biblia, podemos ver el cumplimiento de esta profecía desde Isaías. Apocalipsis 21, 4. Dice, Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Fíjense bien, en Isaías dice, ¿cómo dice? Para enjugar las lágrimas. Vamos a buscarlo para leerlo completo y no parafrasearlo. Dice, acá lo tengo, para consolar a los que lloran. Y dice en Apocalipsis, para enjugar toda lágrima. ¿Verdad? Luego en Isaías 60, 20, que es un poquito más atrás, dice, igual la profecía de Isaías, nunca más se pondrá tu sol, ni menguará tu luna, porque tendrás al Señor por luz eterna. Igual en Apocalipsis 21 dice que no va a haber necesidad de luz, no va a haber necesidad de sol. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios llena todo. Porque la presencia de Dios, del Señor ilumina, dice, la Jerusalén celestial. Ese es el propósito del juicio final. Toda la gloria de Dios expuesta. Toda la gloria de Dios manifiesta. Pero, como pueden ver, Apocalipsis 21 es después de que todo el mal ha sido borrado de la tierra. Luego que el juicio final ha tenido lugar, Dios ha separado el trigo de la cizaña, Dios ha separado los hijos de Él de los hijos de rebelión, que ya tienen un destino final asegurado, y luego vemos a Dios brillar con todo su esplendor. Dice Apocalipsis 21, 23, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Las naciones andarán a su luz y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Amén. Así que el propósito del juicio final, primero, la justicia de Dios manifiesta y segundo, la gloria de Dios manifiesta. Así que no debe darnos miedo, no debemos tener temor. Debemos estar gozosos, anhelantes, anhelando ver la gloria de Dios manifiesta, pero también la gloria de Dios alrededor nuestro. Presenciar eso. Definitivamente va a ser un evento que va a traer mucha paz, mucho gozo para los hijos de Dios, pero también mucho dolor y tormento para los hijos de Satanás.
Oremos, iglesia. Padre bendito, Padre amado, Padre celestial, Señor, gracias por recordarnos tus promesas. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, nos está acercando cada día más, Señor, a todos estos eventos que están ahí en las profecías y que sabemos que se van a cumplir, porque tú eres fiel para cumplir tus enseñanzas, Señor, para cumplir tu palabra. Que en todo momento, Señor, nuestro corazón esté deseoso de conocerte más, de vivir para ti, Señor. Como dice el texto, Señor, en Jeremías, Señor. Que no sea, Señor, algo que no sabemos de memoria, Señor. Que no sea un ritual, Señor, nuestras oraciones. Que no sea un ritual venir los domingos, Señor. Sino que realmente nuestro corazón esté anhelando conocerte más. Que tu palabra llene nuestro corazón, llene nuestra vida, Señor. Y que podamos vivir a la luz de esa palabra, Señor. Dejo este tiempo en tus manos. Te ruego por el predicador. Te ruego por la alabanza también. Y te pido, Señor, que tú ya, Señor, estés preparando, inquietando los corazones de tu pueblo para alimentarse, Señor, de tu palabra. Te ruego también que quites los obstáculos de las personas que no han llegado, Señor. Que cada uno de ellos, Señor, que está en camino acá, Señor, vengan con un corazón preparado, Señor. Que dejen sus cargas, Señor, y que puedan vivir solamente para ti, hoy y el resto de sus días. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.